días, hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bueno, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, vamos a orar y a ponernos en sus manos, ¿no? Para que el Señor reciba todo lo que podamos hacer en esta mañana como una ofrenda para Él. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por tu bondad. Gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de poder estar en este lugar para adorarte y exaltar tu nombre. Señor, con esa libertad que nosotros tenemos, nos ponemos en tus manos, Señor, para ofrecer delante de ti todo lo que nosotros hagamos en este día, Señor. Para ofrecer nuestra actitud de reverencia, nuestra oración, nuestros cánticos, el estudio de la palabra, Señor. Todo lo que hagamos, la comunión que tengamos entre nosotros, todo lo ofrecemos a ti, Señor. Te damos gracias infinitas por lo que eres y por lo que haces, Señor, por nosotros. Por eso estamos en este lugar. Y lo agradecemos, Señor, cantando alabanzas a tu nombre. Te damos gracias infinitas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues le damos gracias al Señor que nos permite una vez más estar en este lugar con la plena libertad que tenemos de congregarnos. Siempre les he dicho que nosotros tenemos ahora esa gracia de Dios, ese don de Dios de podernos congregar sin ninguna resistencia. Digo por ahora porque no sabemos qué viene por delante, pero la iglesia siempre debe estar preparada y fortalecida. Recordemos que nuestro Señor, nuestro comandante y jefe es el Señor Jesucristo y nosotros debemos seguir adelante en obediencia a Él. Eso es lo más importante. Agradecido con el Señor por la fidelidad de todos y cada uno de ustedes también, apoyando las diferentes actividades que tenemos cada semana. Este miércoles que pasó tuvimos nuestra velada de oración habitual. Solamente estuvimos 8 personas y es un momento para también animar y exhortar a toda la congregación que nos unamos en oración. Ante las diferentes cosas que pasan en el mundo, muchos de ustedes se sienten, y yo por supuesto, nos sentimos afectados. Y hay muchos mensajes en las redes sociales de muchos cristianos, ¿no? Pidiendo oración por, en este caso, esta semana, que es lo más inmediato, lo que pasó en Uvalde, Texas, y muchos pidiendo clamor y pidiendo oración en las redes sociales. Nosotros como iglesia probablemente no podamos cambiar el curso de la historia porque Mateo 24 dice que todas estas cosas deben suceder, dice que la maldad del hombre aumentará. Pero la iglesia sí tiene una obligación y una responsabilidad, y es orar y predicar el evangelio. Y ante eso nosotros no podemos quedarnos relajados, dormidos, ser pasivos. La iglesia es un organismo vivo, y es un organismo vivo porque Cristo es quien tiene el control de la iglesia y Él está vivo. Entonces yo les animo y les exhorto para que como iglesia reforcemos lo que como iglesia sí podemos hacer, y es estar unidos en oración. Todos los miércoles y todos los sábados en las 2 reuniones que tenemos de oración como iglesia. Yo sé que cada uno de nosotros tiene su tiempo de oración en casa, pero como iglesia que nosotros podamos ser más participativos y tengamos esa oración colectiva que es tan necesaria para que nos apoyemos unos a otros también. Entonces les animo y les exhorto para que podamos disponer esos tiempos que al fin de cuentas son del Señor, porque de las 24 horas que usted y yo disfrutamos cada día, ¿cuántas son del Señor? Pues todas. Entonces la expresión no hay tiempo no existe en nuestra relación con Dios. Así que agradecido con el Señor porque pues nos guarda y nos protege, y estemos orando, como decía el hermano Jorge, por estas familias. El pastor que el hermano Jorge estaba mencionando es el pastor de la primera iglesia bautista de Uvalde, y su bisnieta falleció entre los niños que estaban ahí en la escuela. Entonces él como pastor, imagínense, tenía que traer ánimo, traer consuelo, traer confianza a toda una ciudad, a un pueblo, a toda su congregación, pero él también llevando su carga por dentro. Y él cuenta que cuando estaban sucediendo las cosas, él estaba orando al Señor. Dice: Señor, tú puedes hacer 2 cosas, hacer un milagro con mi bisnieta o traer paz a mi corazón y aceptar tu voluntad. Y el Señor trajo paz a su corazón y aceptó su voluntad. Dios tiene un plan y un propósito, y no tenemos nosotros por qué estar cuestionando y preguntando.
Si el Señor quiere, en algún momento tendremos las respuestas. Lo que sí sabemos es que Dios tiene el control de absolutamente todo. Y por eso, hermanos, es que nosotros como iglesia debemos esforzarnos en esta milla extra que nos hace falta. Yo sé y se los he dicho muchas veces que los tiempos del Señor se están manifestando y su regreso es cada día más cercano, ¿no? Lo estamos sintiendo cada día más cercano. Así es que con mayor énfasis nosotros tenemos que redoblar nuestros esfuerzos y aprovechar bien el tiempo, como dice la palabra. Gracias, hermanos, por ese tiempo. Quiero comenzar contándoles una historia. Hace más o menos unos 10, 11 años, los domingos, cuando yo me estaba preparando para ir al servicio, yo en ese entonces estaba siendo copastor de una iglesia, y más o menos a eso de las 9 de la mañana, mientras yo me estaba preparando para ir al servicio, ¿se está escuchando bien aquí? Pues yo siempre ponía la televisión para ir viendo alguna predicación o viendo algo antes de irme. Y empezó a salir en un canal cristiano que había en mi país, empezó a salir un programa, una predicación, un servicio de un pastor de Corea del Sur, pastor surcoreano, una iglesia de miles de personas, quizás unas 30, 40 mil personas o quizás hasta más. Y era una iglesia pues obviamente inmensa, todo un montaje, toda una producción muy elaborada, muchísimas flores, muchas decoraciones, o sea, se notaba el detalle, se notaba, no digamos que la perfección, porque perfecto solo Dios, pero sí se notaba la disposición y el esfuerzo de todos en esa congregación para que esa reunión se viera no solamente bonita, sino que se sintiera bonita. Entonces, yo me imagino que era un edificio muy grande, pues ellos solamente mostraban el santuario con las cámaras y toda la producción audiovisual. El pastor se ponía ahí en su púlpito y cuando mostraban la toma general se perdía de lo grande que era todo el espacio donde él se paraba, lleno de flores y él ahí predicando. Entonces, pues me llamaba la atención, se veía bonito, ¿no? Y enseñaba, para mi conocimiento doctrinal, en aquel entonces enseñaba bien. Pero me causó curiosidad porque él comenzó una serie de predicaciones. Y esa serie de predicaciones empezó a hablar sobre el comportamiento de los cristianos, cómo nosotros podemos demostrar que somos cristianos, porque es muy fácil decir, yo soy cristiano, no me costó nada. Y lo puedo decir en todos los tonos de voz, lo puedo decir riéndome, lo puedo decir llorando, lo puedo decir alegre, lo puedo decir enojado. Es decir, yo soy cristiano, pues se puede decir de muchas maneras. Los adolescentes, perdón, los adolescentes tienen su clase, Irma los está esperando, perdón. Ustedes siempre salgan, apenas terminemos de recoger las ofrendas, tenemos aquí clase en el pasillo detrás. Sí, gracias. Perdón, esas son las cosas que pasan. Y entonces él estaba dando esa serie de sermones sobre el comportamiento de los cristianos. Como les digo, decir soy cristiano es muy fácil, usted lo puede decir en todos los idiomas, es fácil, pero demostrar con mis hechos que yo soy cristiano, pues ahí nos va a costar un poquito más. Entonces él se paró y empezó su predicación, hubo una alabanza, hubo una presentación como una obra de teatro, pues estas culturas son muy, o sea, todas las ceremonias son muy elaboradas y todo, muy bonito todo, y cuando él empieza la predicación, él empieza diciendo, hermano, si tú eres cristiano, eres un verdadero cristiano, entonces yo te hago esta pregunta, esto era lo que estaba diciendo el pastor coreano, si tú eres cristiano y eres un verdadero cristiano, yo te hago esta pregunta, ¿eres tú de las personas que entran y usan los baños de la iglesia, de este lugar, y los dejas sucios? ¿Eres tú de las personas que entras al baño y no descargas el retrete? ¿Eres tú de las personas que se lava las manos y salpica todo el espejo? ¿Eres tú de los hermanos o de las hermanas que se secan con la toalla y se cae al piso y no la levantas? Seguramente eres tú de los que
toma los elementos que hay dispuestos por todo el edificio, como las golosinas o los dulces o los folletos o todos los materiales que ponemos para el servicio de todos, y agarras por montones y los echas a tu bolsillo o a tu cartera. ¿Eres tú de los hermanos que se come un dulcecito, se come algo y tiras el papel al piso? ¿Eres seguramente tú un hermano que se estaciona en los lugares donde está prohibido estacionar? Para entenderlo nosotros, sobre la línea roja que está alrededor de las puertas, esa línea no se debe estacionar. ¿Eres tú de los que usa 2 lugares de estacionamiento? ¿Eres tú de los que viene con tus hijos y tus hijos toman los himnarios y los rayan, y los sobres de los diezmos y los rayan y apuntan notas en los sobres? Y él estaba diciendo todo eso y yo lo estaba escuchando y yo automáticamente dije: qué valentía la de este pastor de hablar de esos temas desde el púlpito. Dije, yo algún día pudiera mencionar eso, no sé, lo acabo de hacer. Pero esto demuestra, hermanos, el sentimiento de ese pastor, de que los hermanos de su congregación demostraran con su manera de comportarse ese verdadero cambio que Dios ha hecho en sus vidas. Y aún con esas pequeñas actitudes, con esos pequeños comportamientos, nosotros realmente demostramos que sí somos una nueva creación. Corintios es precisamente eso, una carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto, haciéndole un llamado de atención sobre esos comportamientos que ellos estaban teniendo, que no estaban demostrando realmente esa transformación y ese cambio que la palabra debía hacer en ellos. Y cuando Pablo escribe esta carta, esta primera carta a los Corintios, él la escribe como una exhortación. La escribe motivado, como hemos venido estudiando, por algunas quejas, por decirlo de alguna manera, que le habían llegado al apóstol Pablo por los de Cloé, y algunas preguntas que también le estaban haciendo ahí en el capítulo 7. Entonces Pablo tiene la motivación de escribir esta carta. ¿Por qué? Porque él amaba a esta iglesia, porque él había pasado con ellos 18 meses aproximadamente enseñándoles. Y entonces ahora lo que él escucha es: ¿qué pasó? Sus comportamientos no están diciendo que verdaderamente son cristianos. Y hay cosas tan pequeñas que nosotros pasamos por alto, pero son cosas que demuestran que realmente somos diferentes, que no somos como los del montón. Voy a hacer la lectura de 1 Corintios, capítulo 1, del versículo 18 al capítulo 2, versículo 16. Y voy a hacer la lectura en la traducción del lenguaje actual, con el permiso de ustedes. Ustedes me pueden seguir allí en su Biblia, la que ustedes tengan, la versión que tengan. Voy a estar leyendo la traducción del lenguaje actual, porque me interesa algunas expresiones muy directas, muy francas, que esta traducción de la Biblia tiene. Mientras ustedes buscan allí en su Biblia, saludo a todos los hermanos que están ahí a través de la transmisión. Dice la palabra del Señor: hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. En la Biblia Dios dice: dejaré confundidos a los que creen que saben mucho. Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues cree saberlo todo. En realidad no hay tal cosa como sabios o expertos en la Biblia, o gente que cree tener todas las respuestas. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros,
y los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente. Pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos esto es un insulto, y para los que no son judíos es una tontería. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo el Señor. Los planes secretos de Dios. Hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz, versículo 3 del capítulo 2. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera, y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Dios da a conocer sus planes. Sin embargo, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, hablamos con sabiduría, pero no empleamos la sabiduría humana como la emplean la gente y los gobernantes de este mundo. El poder que ellos tienen está condenado a desaparecer. Nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes que vienen de Dios. Ese mensaje habla de los planes que Dios tenía en secreto desde antes de crear el mundo y que Él quiso manifestarnos para que podamos compartir su gloria. Claro que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Si ellos lo hubieran entendido, no habrían colgado de la cruz a nuestro Señor, quien es el dueño de la vida. Como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber lo que piensa otra persona, solo el Espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas, porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan y todo lo entienden, pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Vamos a tratar de avanzar rápido. Nuestro estudio de la semana pasada lo terminamos con el versículo 17 del capítulo 1. Ese versículo 17 decía o dice, pues no
me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, escuchen, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces aquí encontramos la palabra sabiduría. Y cuando ustedes estaban leyendo, los que tienen ahí la versión de Reina Valera, y leímos toda esta porción que yo acabo de leer hoy, allí encontramos 19 veces la palabra sabiduría o sabio, todo lo que tenga que ver con sabio, sabiduría, 19 veces en esos versículos que acabamos de leer. Ahora es interesante que el apóstol Pablo introduzca esta palabra sabiduría refiriéndose a la enseñanza del evangelio, que por supuesto no fue presentada con sabiduría de palabras. Es decir, el apóstol Pablo está diciéndonos que existe otra sabiduría y que no es igual a la que ellos conocían. Ahí en el versículo 21 él habla de la sabiduría de Dios. Habla de la sabiduría de Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y está hablando de una sabiduría diferente, la sabiduría de Dios. Entonces encontramos esa otra sabiduría. Hasta acá, en lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo está hablando o nos está dando a entender que existe entonces dos tipos de sabiduría. Y todo el tiempo en estos textos él estaba hablando de la sabiduría de Dios y de la sabiduría humana. Dos tipos de sabiduría. Del versículo 18 al versículo 21, estamos observando que el apóstol Pablo, con un tono de sarcasmo, con un tono de ironía, él está mostrando a los creyentes de Corinto la realidad de lo que es la sabiduría de Dios versus la sabiduría humana. Recordemos, hermanos, que toda esta influencia de los filósofos griegos que estaban permeando la ciudad de Corinto. Recordemos que Corinto es una ciudad muy cercana a Atenas, unos 70, 80 kilómetros. Por supuesto, había una fuerte influencia de toda esa filosofía, de todo ese conocimiento humano. Entonces el apóstol Pablo está haciendo esa diferencia o marcando esa diferencia entre la sabiduría de Dios versus la sabiduría humana o la filosofía que permeaba allí la iglesia de Corinto. Y es claro entonces que Dios ha dispuesto que el conocimiento, ese conocimiento que nosotros necesitamos y debemos tener de Él, sea a través de su palabra, del mensaje divino y nunca de los racionamientos o del conocimiento humano. Es importante que nosotros tengamos claro eso, porque hoy en día siempre ha habido ese peligro. Esto nunca ha acabado, siempre ha habido ese peligro. Y hoy en día la iglesia está siendo muy influenciada por una filosofía humana, por una teología muy humana. Y nos hemos ido apartando de la palabra inerrante de Dios. Esta palabra no tiene ningún error. Aunque para muchos existan errores, nosotros debemos creer todo lo que allí está escrito, porque todo ha sido inspirado por Dios. Ahora, esto dicta un parámetro de conducta de los creyentes en Corinto, que ellos tuvieran claro de dónde provenía la sabiduría verdadera, para que ellos dejaran de buscar esa sabiduría de Dios de palabras, de esas influencias de los filósofos, de esos mensajes de los sabios que llegaban a la iglesia, y que ellos pudieran ir a la fuente misma del conocimiento, que es Dios y Jesucristo, del cual Pablo ya les había enseñado por 1 año y medio. Era necesario que ellos regresaran y no prestaran atención a esos mensajes que llegaban a ellos. Todo el tiempo la iglesia estaba siendo atacada por estos filósofos. Recuerden lo que aprendimos en el primer estudio, en la introducción, que estos filósofos se alimentaban de las novedades. Entonces, lo que hubiese nuevo. Entonces, un filósofo tenía una doctrina, pero si llegaba otro con algo nuevo, podía inventarse cualquier cosa, pero si era algo nuevo, entonces los que estaban prestando atención a este iban y prestaban atención a este otro, porque era algo nuevo. Y no les era suficiente, no se satisfacían con lo que ya habían aprendido, sino que siempre tenía, digamos, el estatus más alto el que llegara con algo nuevo. Y eso ponía en peligro
el fundamento de la iglesia, porque lo que Pablo les había enseñado es la palabra de Dios, lo que la iglesia debía obedecer, pero estaban llegando estos filósofos a traer algo nuevo y la iglesia, influenciada por esa cultura, pues estaba siendo atraída por esas novedades. Por eso yo tengo que decir categóricamente hoy, con respeto de los que puedan estar viendo ahí o de alguno de ustedes, pero yo tengo que decir lo que yo creo. No existe hoy en día nada como nuevos profetas. No existen profetas que estén trayendo mensajes de Dios para los hombres. No y mil veces no existen. Me llegó preciso a raíz de estas elecciones en Colombia, me enviaron un mensaje, un video, y era una mujer diciendo: yo soy la profeta tal y Dios me ha dado una profecía para Colombia. Ni me tomé el tiempo de escucharlo, por supuesto, y a la persona que me lo envió le dije: no creo en ello, porque es que la profecía ya está dada, aquí está. Y entonces tenemos el peligro de caer en lo que estaban cayendo los corintios, de escuchar algo nuevo. No, hermanos, la profecía ya está dada. ¿Ustedes quieren conocer un profeta? Cualquier persona que lea la Biblia y la anuncie a los demás es un profeta, si es que les gusta el título o el nombre de profeta. Pero esos profetas que hoy en día se ofrecen, se promocionan en eventos diciendo que hay el profeta tal y traen una nueva profecía, no, yo por lo menos yo no creo en eso, porque la palabra ya es suficiente. Y les hago una pregunta que nos puede ayudar a responder esa duda si de pronto la tenemos, y es: ¿por qué queremos estar buscando nuevos mensajes de Dios cuando ni siquiera obedecemos lo que ya está escrito? No tiene sentido. No tiene sentido por ningún lado donde lo miremos. Sigue hablando el apóstol Pablo y llamando la atención a los corintios, del versículo 22 al versículo 25. Allí el apóstol Pablo le está recordando a los creyentes de Corinto cómo ha sido la relación de judíos y gentiles frente al mensaje del evangelio. Dice: los judíos quieren ver milagros y los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente. Y los judíos siempre estaban pidiendo señales. Esto lo podemos ver en diferentes versículos. Los judíos todo el tiempo estaban pidiendo señales. Mateo 12:38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Mateo 16:1, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Lucas 11:29, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Juan 2:23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. O sea, ellos necesitaban ver señales para decidir si creían o no creían. Y existen muchos más textos donde se evidencia esa necesidad de los judíos de ver señales para creer. Por supuesto, los gentiles, en este caso de Corinto, se refiere a los griegos y a todos los que no hacían parte del judaísmo, todos aquellos influenciados por esa cultura griega, o todos los que llegaron a Corinto. Recordemos que Corinto era un puerto al que llegaban personas de diferentes lugares del mundo conocido, con muchas creencias. Todos los que estuvieran allí, que no fueran judíos, se consideraban entonces gentiles. Entonces, cuando habla de gentiles, se refiere a todos ellos, ¿no? Y recuerdan cuando estuvimos hablando de los filósofos, de las nuevas ideas que ellos traían para, decimos en mi país, para descrestar, para apantallar o para exaltarse de ese conocimiento, pues eso era lo que ellos querían oír. Los gentiles querían oír todas esas nuevas cosas que venían. Según algunos comentaristas, dicen que el apóstol Pablo era un judío helenista. ¿Qué eran los judíos helenistas? Eran judíos, o sea, puros, pero habían nacido fuera de Palestina. Entonces estaba influenciado por esa cultura griega, según algunos comentaristas. Por eso el apóstol Pablo conoce perfectamente tanto a judíos
como a griegos. Y por eso él mismo marca esa diferencia de percepción del evangelio entre los judíos y los griegos. Entonces él está diciendo, para los judíos el evangelio es tropiezo. ¿Por qué decía él eso? Porque la crucifixión era una forma de muerte romana. Los que crucificaban eran los romanos. Y esa crucifixión era el castigo aplicado a los peores criminales, los más perversos eran crucificados. Entonces, para los judíos, alguien que hubiese sido crucificado, pues era lo peor de lo peor, era maldito. Incluso era una ofensa hablar de ese tema o mencionar ni siquiera la crucifixión dentro de un grupo de judíos. Por esa razón, los judíos no podían aceptar que su Mesías, que su Salvador hubiera sido crucificado. Por eso, para ellos, el mensaje de la cruz era tropezadero, era tropiezo. Pero para los gentiles, dice el apóstol Pablo, el evangelio es una locura. ¿Por qué lo dice? Pues era obvio que el mensaje de un criminal crucificado, pues era una locura. Ellos no lo podían ni siquiera considerar, no tenían ningún argumento válido, ninguna justificación para que ellos lo aceptaran. Es por eso que el mensaje de la cruz es, hermanos, para el creyente un acto de fe. Para nosotros es un acto de fe. Solo por la fe es que nosotros aceptamos esa propuesta de salvación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Si seguimos leyendo del versículo 26 al versículo 31, ahí el apóstol Pablo nos está dando a entender, y ya lo que sabíamos, que la iglesia de Corinto era una iglesia muy variada. Recordemos que a esa iglesia se acercaron no solamente los de la región, sino todos los que iban llegando y todo tipo de condiciones sociales. Había gente con mucho dinero, habían también esclavos, habían trabajadores, habían prostitutas. Era una iglesia muy variada, ¿no? Pero él está recalcando que dentro de la iglesia no había muchos sabios o muchos poderosos o ricos. No quiere decir que no los habían, solamente dice no habían muchos, pero sí habían algunos allí. Sin embargo, al creer en el mensaje de la cruz, ahora estos despreciados para muchos, igual que los demás hermanos de condición humilde, o aún los esclavos que pudieran estar allí en la iglesia o en la congregación, Dios tenía para ellos algo más grande de lo que ellos se podían imaginar. Entonces hay que reconocer que ellos no eran, ante los ojos de los poderosos griegos o de esos líderes, de esos filósofos, de esos sabios de la época, ellos no eran considerados valiosos. Y ahora menos por creer en ese tonto mensaje de la cruz, según ellos. ¿Toma sentido entonces, o tiene sentido al saber que fue a ellos a los que Dios había escogido, como lo dice el apóstol Pablo, para avergonzar la sabiduría humana? Por eso muchas veces nosotros no tenemos tanta aceptación en muchos lugares, porque para muchos el evangelio es una tontería, es para gente ignorante, es para débiles. No sé si usted alguna vez ha escuchado, los que están en las universidades, han escuchado a sus maestros decir algo como eso, o personas de la familia que por tener algún estudio, algún título universitario, entonces dicen el evangelio es para débiles, el evangelio es para gente ignorante. Pero Dios decidió escogernos a nosotros para avergonzar a los sabios. Aquellos que se jactaban de su conocimiento, aquellos que se jactaban de su poder, aún dentro de la iglesia, porque lo sabían, debían aceptar su nueva condición y debían renunciar a su sabiduría humana. Era necesario que ellos reconocieran la sabiduría de Dios. Entonces ahora los creyentes se jactaban, pero se jactaban en el Señor Jesucristo y en el mensaje de la cruz. Capítulo 2, del versículo 1 al 5. Ahí el apóstol Pablo les está recordando a los corintios
cómo se presentó él y cómo les presentó el evangelio. Muy diferente a como ellos están ahora buscando nuevos mensajes, porque ellos estaban buscando personas que los descrestaran, que les llamaran la atención, que vinieran con palabras que ni siquiera entendían, pero eso es lo mejor. Cuando alguien habla algo que yo ni entiendo, es porque sabe mucho, es porque está muy preparado. Y él les dice, el apóstol Pablo les está diciendo que él se presentó a ellos de una manera sencilla, nada parecido a esos sabios o a esos filósofos atenienses. Él les está diciendo que él no usó, para enseñarles el mensaje del evangelio, que él no usó la retórica. ¿Qué es la retórica? Son esos argumentos persuasivos que quieren manipular a las personas, y como yo sé más que usted, entonces esto es lo que es y punto, y usted lo va a creer. Eso es lo que usan mucho los políticos, esa retórica. Y tampoco utilizó la oratoria. La oratoria es esa capacidad de tener un discurso público para, ¿cómo se dice?, para sorprender a las personas de cuánto conocimiento tenían. Eso era muy de los filósofos, y sigue siendo de muchos hoy en día. Dentro de la iglesia también hay muchos pseudo predicadores del evangelio que usan la retórica y que usan la oratoria para dar su mensaje y no el de Cristo, y las masas los idolatran y los siguen y los abrazan y no saben qué hacer con ellos. Pero Pablo, ¿por qué dice esto? O sea, ¿cuál era el propósito del apóstol Pablo? Precisamente de llegar a los corintios con un mensaje sencillo, que pudieran entender, que no usara esa retórica, que no usara esa oratoria. ¿Con qué propósito? Pues el propósito era que ellos recibieran el mensaje del evangelio por el poder de Dios manifestado, y no por la sabiduría humana que pudiera tener el apóstol Pablo. Pablo tenía de qué jactarse de conocimiento. Hemos leído muchas veces sobre todo los títulos que él tenía. Entonces el apóstol Pablo tenía cómo exponer todos sus títulos y todos sus estudios y todo su conocimiento. Él tenía manera de hacerlo, pero él no se jactó de su sabiduría humana, aunque fuera un hombre muy capacitado, muy conocedor. Él dejó eso de lado y él solo presentó el mensaje de Jesucristo crucificado. Sencillo. Y en esta porción que estamos leyendo ahí en el capítulo 2, Pablo desnuda su alma, Pablo abre su corazón y se muestra de una manera sincera, de una manera humana, como nunca antes. Y él lo que estaba buscando con esa manera de ser frente a los corintios era mostrar un radical contraste contra la altivez y el egocentrismo de los sabios y de los filósofos de ese lugar. Algo totalmente diferente. Y todo el tiempo Pablo lo hizo intencionalmente, así como él marcó la diferencia. Él estaba exhortando a los corintios que ellos también marcaran la diferencia. Porque, hermanos, nosotros no somos iguales. Dice la palabra que somos nuevas criaturas. Entonces tenemos que vivir diferente a como vive el resto del mundo. Por supuesto, me estoy refiriendo a nuestra condición de vida espiritual. Nosotros no podemos hacer lo que todo el mundo hace porque todo el mundo lo hace. Nosotros debemos hacer lo que la Biblia dice que debemos hacer. Él les dice a ellos, estuve con debilidad. Y sabemos que el apóstol Pablo tenía afecciones de salud. Sus viajes eran viajes largos, eran viajes extenuantes, grandes distancias caminando, o en carruajes o en barcos, sin descanso, predicando el evangelio. Él no era un superhombre, él no era Superman, era un hombre común, decidido a vivir y a morir por Cristo. Y en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 33, el apóstol habla un poco y hace una descripción de cómo era su vida como evangelista y todo lo que sufría, todos los peligros a los que se enfrentaba. Pero a pesar de todo esto, el apóstol Pablo
estuvo con los hermanos en Corinto por aproximadamente 18 meses, un año y medio, enseñándoles el Evangelio, instruyéndolos en el Evangelio. Aunque él mismo, estando allí, estuviera siendo amenazado, porque tenía amenazas en su contra. Y él dice ahí: yo estuve entre ustedes con temor y temblor. Ahora, todo esto lo dice el apóstol para mostrarles a los hermanos un evangelio real. Un mensaje que está fundado en la persona de Jesucristo y no en las ideas o en los pensamientos de un filósofo o de un sabio, sino en el Salvador de la humanidad. Ahora, en un esfuerzo de Pablo por llevar a los hermanos de Corinto a ese mensaje puro del Evangelio y que dejaran entonces esas filosofías y esas corrientes humanas que estaban permeando la iglesia, es lo que es hoy esa primera carta a los Corintios. Sigue diciendo el apóstol Pablo allí, del versículo 6 al versículo 9. No lo estoy leyendo porque ya hice una lectura inicial, pero espero que ustedes puedan tomar nota si quieren. Del versículo 6 al versículo 9, ahí hay una parte donde dice, en el versículo 6 dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ahora, esa palabra sabiduría en otra versión, madurez en otra versión, se refiere a perfectos o a enteros o a completos. En ningún momento el apóstol está haciendo una discriminación o una separación entre los cristianos maduros o los cristianos inmaduros. Él está contrastando, una vez más reafirmando a los creyentes de Corinto versus los no creyentes, que aún no aceptaban la sabiduría divina y que sí estaban buscando esa sabiduría humana. Los creyentes, hermano, usted y yo, dice la palabra que ya estamos en el camino de la perfección. Nuestra vida ha dado un giro de 180 grados. Corrijo porque he escuchado a mucha gente decir: y nuestra vida tiene que dar un giro de 360 grados. Pues 360 grados es volver al mismo lugar. No, nuestra vida tiene que dar un giro de 180 grados, totalmente, y estar en otro nivel espiritual. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es un cambio radical. Hechos 26, 18 dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Efesios 4:13, ya lo hemos leído muchas veces: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces es necesario que haya un progreso, un crecimiento, un proceso, que es lo que Pablo está hablando y les está exhortando a los hermanos en Corinto. Ese proceso que comenzó en ellos cuando el apóstol Pablo les visitó y les compartió el mensaje del Evangelio, pero que ahora ese proceso parece que se hubiera detenido, y peor aún, parece que estuviera en retroceso, por la manera en cómo estaban viviendo, por la manera en cómo estaban comportándose, porque estaban abriendo sus oídos a enseñanzas falsas, a la sabiduría humana. Y está comparando este evangelio con el mensaje de los hombres más poderosos, y por más poderosos que fueran los hombres que trajeran alguna idea, eran hombres que perecían, que morían, que eran finitos. Pero el mensaje de la cruz es un mensaje vivo, es un mensaje lleno de gracia, es un mensaje eterno, un mensaje generoso de Dios, dándoles a conocer secretos que aún los filósofos o los sabios de su época no conocían y no podían entender. El regalo de Dios para aquellos que aceptamos la sabiduría de Dios es, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
¿Y por qué sucede entonces esto? ¿Cuál es la diferencia o qué marca la pauta entre el mensaje de Pablo y el mensaje de los sabios que estaban trayendo otro mensaje a la iglesia de Corinto? Si nosotros leemos, ya para finalizar, del versículo 10 al versículo 16, vemos que se repite muchísimas veces el Espíritu, por el Espíritu de Dios, lo espiritual, Espíritu de Dios. Entonces lo que marca esa diferencia es que el mensaje de la cruz viene con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu del Padre, que es dado única y exclusivamente al creyente por aceptar la obra de Cristo en la cruz. Entonces los corintios tenían ese mismo espíritu y debían someterse a Él, porque Él es quien les debía enseñar todas las cosas. El Espíritu les debía impedir que abrieran su corazón y su mente a falsas enseñanzas. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios que desde el mismo momento en que ellos recibieron el Evangelio y reconocieron a Jesucristo, ellos recibieron igualmente el Espíritu Santo de Dios. Y entonces ahora son hombres y mujeres espirituales, igual que nosotros. Entonces ahora podemos entender las cosas del Espíritu. Él dice ahí: antes ustedes eran carnales. Dice: pensaban o vivían guiados por el mundo. Por esto no pueden entender las cosas espirituales. Por esto les parece locura, sin sentido, y las rechazan. Y es lo que nos pasa frecuentemente cuando hablamos con otras personas sobre el mensaje del Evangelio y no lo pueden entender. Dice: ahora son espirituales, son guiados por el Espíritu, pueden entender lo espiritual y pueden aceptar el mensaje del Evangelio. Termina el apóstol Pablo diciéndole a los corintios, y por supuesto a todos los que leamos esta carta y seamos espirituales para entenderla: tenemos la mente de Cristo, porque en nosotros mora el Espíritu que moraba también en Cristo. Ahora es un reto que está presentando el apóstol Pablo. Todavía en estos primeros versículos, hermanos, del capítulo 1 y el capítulo 2, estamos apenas en el principio de la carta, donde el apóstol Pablo solamente está vislumbrando, está mencionando los problemas de la iglesia en Corinto y lo que viene más adelante. Entonces, retomemos, hermanos, de lo que hemos aprendido hasta ahora. Hasta aquí, el apóstol Pablo le ha dicho a los corintios que son una iglesia llena de la gracia de Dios, que han sido bendecidos en gran manera, que deben actuar con madurez, que tengan unidad. Y hoy, lo que aprendimos hoy, que reconozcan la sabiduría divina como fundamento de su fe. Porque esto es necesario para que entiendan lo que viene más adelante y ellos puedan aceptar el contenido de la carta. La carta a los Corintios es una carta fuerte, es una exhortación, es un regaño, es un jalón de orejas del apóstol Pablo a los Corintios. Y él muy inteligentemente, como buen papá espiritual, él está trayéndoles a ellos, poniéndolos en calma, porque luego viene la corrección. Luego viene la corrección. Entonces él está a ellos trayéndoles todas estas palabras, que entiendan quiénes son, que entiendan lo que realmente deben ser y hacer, para que luego puedan recibir con mansedumbre esa exhortación. Ahora, tú y yo, hermanos, no estamos muy lejos de identificarnos con los creyentes de la iglesia de Corinto. Quizá algunos problemas sean similares o quizá otros sean peores, no sé, pero el fundamento del mensaje de Pablo no cambia. Entre los corintios y nosotros hoy el fundamento del mensaje de Pablo no cambia. Es necesario madurar espiritualmente, conociendo entonces
cómo fuimos nosotros escogidos y conociendo cuál es nuestro propósito. Y si hablamos de cuál es nuestro propósito, hermanos, nuestro propósito es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces es importante, hermanos, que como iglesia nosotros acudamos a la sabiduría divina. Yo les animo, hermanos, porque es triste ver cómo personas están siendo engañadas, creyentes están siendo engañados por filosofías humanas, que los descrestan, que los deslumbran por muchas cosas. Pero, hermanos, el evangelio de Cristo es un evangelio sencillo. Por eso cuando yo vengo y traigo una predicación, aunque hoy estuvo como seria, porque estuvo como el ambiente así serio, pero no siempre es así. Pero cuando yo vengo y les traigo una predicación, siempre le digo al Señor, Señor, yo quiero que lo que yo enseñe, los hermanos cuando termine la predicación puedan ir a su casa y algo de lo que yo les enseñé puedan ponerlo en práctica, porque yo puedo venir y hacer una exposición con toda la hermenéutica, con toda la exégesis, con toda la homilética, con toda la parafernalia que aprendí en el seminario y deslumbrarlos con un discurso y las palabras del griego y del hebreo, y yo me sentí bien porque yo lo hice muy bonito y se escuchó muy wow, pero ¿qué entendieron? ¿De qué les sirve a ustedes todo eso? Toda esa rimbombancia del discurso. Pero si yo vengo y les digo, hermanos, hay dos sabidurías, la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está aquí, nada nuevo, no tenemos por qué estar buscando nada nuevo, nada nuevo. Cualquier cosa que nosotros escuchemos o leamos o veamos por fuera de la Biblia, si no se alinea a lo que aquí dice, entonces hay que descartarla. Por muy bonito que suene esas cadenas de WhatsApp que envían por montones y mandan, lee este mensaje 20 veces y te llegará la prosperidad y te llegará dinero. Hermanos, por favor, lean los salmos y seremos prosperados espiritualmente, que es lo que importa. Ven a tal evento con el profeta tal y el apóstol tal y el arcángel tal y el... No, hombre, es que ya ni hay títulos, no alcanzan los títulos para todas estas personas. ¿Qué importa cuál es el título, hermanos? Si no está la palabra de Dios, no hay nada allí, no hay nada allí. Y aparte de todo, $100, $200, y ahí va la gente pagando para ir a todos esos eventos, a escuchar al profeta tal y al apóstol tal. Hermano, la palabra de Dios, aquí está la profecía. Ya, es suficiente. Si no nos alcanza, hermanos, estamos mal, buscando todas estas novedades. Y otra de las cosas que el apóstol está diciendo acá, hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Dónde está? En el Congreso de Profetas que viene ahorita en California. No pierda tiempo, vaya a California a pasear, vaya, disfrute allá. Pero aquí está, la voluntad de Dios ya está dada. Pastor, venga, oremos para que, a ver, ¿cuál será la voluntad de Dios respecto a este asunto? A ver, ¿qué me dice? No, mire, lea la Biblia, ahí está la voluntad de Dios para cualquier asunto. La palabra de Dios, esa es la sabiduría divina, es la que importa. Vamos a orar, hermanos, y vamos a tomar la Santa Cena. Sé que tomé unos minutos extras, pero es para el Señor, y vamos a tomar la Santa Cena. Voy a pedirle a los hermanos que me van a ayudar a entregar los elementos. No se preocupen, aunque los vamos a entregar acá, las copas y todo vienen hechas para que no haya ningún contacto, entonces pueden tomarla de allí. Voy a pedir a la hermana que me acompañe con una melodía, y los hermanos pueden pasar, 2 para este lado y 2 para este lado, y pueden ir entregando los elementos. ¿Quiénes pueden tomar la Santa Cena, hermanos? Pues todos aquellos que hayan reconocido a Jesucristo como su Salvador personal, preferiblemente si ustedes son miembros de esta congregación, pero todos los que sean conscientes de que han puesto su vida en las manos de Cristo y que están seguros de su salvación. Pero no deje de tomarla. Pastor, es que esta mañana me peleé con mi esposo y con mi esposa, con mi hijo, con el perro, lo patieta. No importa, tómela. Y que sea el momento para que usted se ponga en paz con el Señor por esas actitudes.
que tenemos que cambiar, a las que estamos expuestos todos los días, porque seguimos estando en un cuerpo humano, en un cuerpo carnal, perdón. Algunos más carne, otros menos, pero un cuerpo carnal. Y el Señor nos da la oportunidad que nosotros podamos tener este tiempo tan precioso, sin nada de ceremonias ni protocolos, más que entender que lo que estamos haciendo fue lo mismo que hizo el Señor Jesucristo con sus discípulos antes de ser crucificado, y que Él compartió estos elementos. Bueno, los de Él había más comida, ¿no? Aquí es más poquitito, pero estamos haciendo algo simbólico. Pero cuando nosotros estamos participando de la Santa Cena, estamos recordando dos cosas maravillosas. La primera, que el Señor Jesucristo fue a la cruz y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, y resucitó de entre los muertos para darnos salvación y vida eterna. Y lo segundo que celebramos es la promesa que el Señor Jesucristo allí le dijo a sus discípulos, que va a llegar el momento en que nosotros podamos nuevamente disfrutar esa cena con Él en su presencia. Y es lo que nos debe animar a seguir cada día y a perseverar cada día. ¿Ya todos tienen los elementos? Vamos a tomar ese pancito, esa galletita, que es el símbolo del cuerpo de Cristo. No tenga temor de morderlo, de masticarlo. No es Cristo, es un símbolo del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros lo masticamos, ¿qué estamos recordando? Lo que Él sufrió en la cruz, cómo su cuerpo fue maltratado, cómo su cuerpo fue quebrantado por amor a nosotros. Eso es lo que Dios quiere que recordemos cuando comemos este pan. Padre, te damos gracias por este momento tan maravilloso. Recordamos, Padre, esas palabras cuando tú estabas allí con los discípulos y los invitas a que coman el pan, que es símbolo de tu cuerpo, que sería maltratado, que sería quebrantado por amor. Y por eso nosotros recordamos con gratitud infinita ese gran sacrificio allí en la cruz del Calvario. Cuando tomamos esta copa y esta porción de este jugo de uva, el Señor no es la sangre de Cristo, es un jugo de uva. Y lo que hace este jugo de uva en nuestra boca, ¿qué es? Limpiar los residuos de ese pan que acabamos de meter. Exactamente es lo que hizo la sangre de Cristo, limpiarnos de nuestros pecados y darnos ese sello y esa garantía del perdón y de la vida eterna. Padre, te damos gracias por este jugo de uva, que es símbolo de tu sangre, esa sangre que fue derramada allí en la cruz del Calvario hasta la última gota, como una muestra de tu amor infinito, de tu misericordia y de tu gracia para cada uno de nosotros, que ese es el símbolo de la sangre que limpia nuestros pecados, que nos purifica y que nos da esa restitución, que nos da esa garantía de esa vida eterna contigo. Padre, te damos gracias por este maravilloso momento que podemos compartir como cuerpo de Cristo, como familia, recordando, Señor, estas enseñanzas maravillosas, no solamente lo que aprendimos hoy del apóstol Pablo, sino este momento tan maravilloso, tan precioso que es la Santa Cena, en el que estamos recordando la muerte y la resurrección tuya, proveyendo el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, y también esa promesa de la esperanza que nosotros debemos albergar día tras día. Y cuando nosotros pensamos en esa esperanza gloriosa de tu segunda venida y que tú has dispuesto que estemos contigo eternamente, debemos enfocarnos en ella. Y todo lo que estamos viviendo como sociedad, como mundo, pasa a un segundo plano y nos enfocamos en esa esperanza, y esa esperanza es la que nos da el ánimo y nos da la capacidad de seguir adelante siendo fieles a ti. Te damos gracias en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Muchísimas gracias.